En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas. Hoy reflexionaremos sobre una verdad fundamental proclamada por Jesús en el Evangelio: la verdad os hará libres. En el libro de San Juan 8, 31 al 42 dice: Decía entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Respondiéronle: Linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron: Nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo: Si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: Nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo: Si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido, y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Cómo interpretamos aquí las palabras de Jesús? En este mundo, a menudo nos engañamos con nociones de libertad que, en realidad, nos mantienen esclavizados al pecado y a las artimañas de Satanás. Pero es en Pascua cuando encontramos la clave para comprender esta liberación. Durante este tiempo de la Pasión, es crucial que recordemos que la verdadera libertad solo se logra cuando nos liberamos de las garras del pecado y de Satanás. Entendamos juntos cómo la búsqueda de la verdad nos lleva a la liberación y cómo Cristo, con su palabra, es nuestra fuente de fortaleza y liberación. A menudo nos encontramos atrapados en la ilusión de que el pecado y sus placeres nos traerán verdadera libertad. Satanás, el gran engañador, nos seduce con sus mentiras, haciéndonos creer que la desobediencia a las leyes divinas nos traerá felicidad y plenitud. Sin embargo, a medida que cedemos a estas tentaciones, nos encontramos cada vez más enredados en una red de pecado y sufrimiento. Pero hay una manera de salir de esta prisión autoimpuesta. La palabra de Dios, como una luz que brilla en la oscuridad, nos señala la verdad que nos hace libres. Al confrontar las mentiras de Satanás con la verdad divina, podemos encontrar la fuerza para romper las cadenas del pecado y alcanzar la verdadera libertad en Cristo. Es a través de la oración y el contacto constante con la palabra de Dios que podemos discernir entre la verdad y la mentira, entre la verdadera libertad y la falsa libertad ilusoria. A medida que profundizamos en la verdad de la palabra, nuestra mente se ilumina y nuestro corazón se fortalece para resistir las seducciones del pecado y liberarnos de las garras de Satanás. Así, encontramos la clave de la verdadera libertad, no en seguir nuestros propios deseos egoístas, sino en rendirnos a la voluntad de Dios y comprometernos en la búsqueda de la verdad que nos hace libres. En el camino de libertad del pecado y de la esclavitud espiritual, encontramos nuestra fuerza en la palabra de Dios y la fe en Cristo. La palabra de Dios no es solo un conjunto de enseñanzas morales o historias antiguas, sino una fuente viva de poder y transformación para quienes la reciben con fe. Al profundizar en las Sagradas Escrituras, encontramos el testimonio vivo de Cristo y su obra redentora. El Evangelio no es solo un mensaje de esperanza, sino una fuente de poder que nos permite vencer las tentaciones del pecado y vivir una vida de libertad y plenitud en Cristo. Es a través de la fe que abrazamos la verdad contenida en la palabra de Dios y permitimos que penetre en nuestro corazón y mente, iluminando nuestro camino y fortaleciéndonos para resistir el mal. Al darle la bienvenida a Cristo y su palabra a nuestras vidas, recibimos el poder de vivir de acuerdo con sus enseñanzas y experimentar la verdadera libertad que Él vino a ofrecernos. Por eso, te invito a abrirte a la palabra de Dios y permitir que ella transforme tu vida.
Que recibamos a Cristo como nuestra luz y guía, confiando en su palabra para liberarnos de las garras del pecado y conducirnos a la verdadera libertad y plenitud de vida en Dios. A medida que nos acercamos a la celebración de la Pascua, recordamos la liberación que Cristo nos trajo a través de su muerte y resurrección. Él nos rescató del poder del pecado y de la muerte, redimiéndonos con el precio de su propia sangre. Esta es la verdadera libertad por la que Él nos invita a vivir. Que acojamos esta liberación con gratitud y alegría en nuestros corazones. Que abramos nuestra mente y nuestro corazón a la verdad de la palabra de Dios, permitiéndole guiarnos y fortalecernos en nuestro viaje espiritual. Que cada uno de nosotros, al entregarnos a la verdad que nos hace libres, experimentemos la plenitud de la vida en Cristo. Que vivamos como hijos e hijas de la luz, siendo testigos del poder transformador del Evangelio en nuestras vidas y en el mundo que nos rodea. Que el Espíritu Santo nos conduzca a la verdad y nos permita vivir como verdaderos discípulos de Cristo, reflejando su luz y amor a todos aquellos con quienes nos encontramos. Que así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.